Amén, hermanos. Amén. ¿No se escuchó ese amén, amén, hermanos? Amén. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y ofrécelos delante de Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a poner en contexto. Aquí la palabra en el capítulo 9 dice que en el octavo día. ¿En el octavo día de qué? Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 8 nos habla la palabra del Señor de la consagración de Aarón y de sus hijos. La consagración del sumo sacerdote y los sacerdotes para el servicio de sacrificio, de expiación, de holocausto a Jehová. Tenían ellos que ser consagrados. ¿Qué significa consagrado? Apartado, ¿verdad? Separado. Te voy a consagrar, te voy a apartar. Entonces hubo una consagración, una ordenación sacerdotal para Aarón y sus hijos, que constó de 7 días encerrados en el tabernáculo, ofreciendo becerros y carneros. Diario ofrecían un becerro y un carnero para el holocausto y un carnero para consagración. Diario. ¿Sí? Esa era su ordenación. Si ustedes en sus casas lean el capítulo 8 de Levítico, y ahí se ve cómo van haciendo esa consagración paso por paso, ofreciendo animales en sacrificio para la ordenación sacerdotal de Aarón y sus hijos. Entonces, en el capítulo 9 nos dice el Señor en su palabra que en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, ¿sí? A los representantes del pueblo, ¿ok? Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Toma de la vacada un becerro para expiación, les dice. ¿Qué es expiación? Para perdón de tus pecados, para rescate de tus pecados. Van a expiar el alma del ofrendante, y en este caso el ofrendante es Aarón. Aarón y su familia, el sumo sacerdote y sus hijos tenían que purificarse, expiar sus pecados por medio de un animalito, ¿verdad? Los que estudiamos Levítico en la escuela dominical, ¿verdad?, tenemos ya más o menos el entendimiento de lo que es esto. Pero ¿qué pasaba? Ofrecían ese animal, una víctima inocente, ¿verdad?, que ni la debía ni la tenía. Llegaba el ofrendante, en este caso Aarón, e imponía sus manos sobre el becerrito, símbolo de transmisión de mis pecados a los pecados del animal o de la víctima inocente que ni la debía ni la tenía, ¿verdad? Y los pecados ya los tenía el animal. ¿Sí? Este sistema de sacrificios levíticos, todo el sistema de sacrificios levíticos son una sombra y figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no tenía por qué dar la vida por mí. Él es Dios
siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, ¿verdad? Y se entregó para beneficio de mí. Se entregó por ti, se entregó por ti, se entregó por ti. Por toda la humanidad. ¿Sí? Él que, como dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuese por nosotros hechos justicia de Dios delante de Él. ¡Qué maravilla! Por medio de esa víctima inocente, ¿verdad? Mi Señor Dios le concede el derecho de ser su hijo. Y somos justos ante Él por gracia. Porque ningún ser humano merece la salvación. Ninguno. Nadie puede venir a mí y decirme aquí que yo no he pecado, pastor. En mi vida he pecado. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y necesitamos de la sangre de Jesús para ser purificados. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahorita es una sombra y figura de Cristo Jesús. ¿Sí? Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Sin defecto tenía que ser. Sin defecto. Tenía que ser el animalito perfecto, ¿verdad? Sin ninguna manchita, sin una arruguita, sin ninguna cicatriz. Tenía que ser entero el animal. ¿Eso qué prefigura eso? Que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no tuvo defecto moral, ni físico, obviamente. Pero hablando del moral, fue sin pecado, lo acabo de decir, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Sí? Entonces aquí vemos que ese animalito levítico que tenía que ser perfectamente bien presentado. Si tenía una arruguita, va para atrás, mijito. Si tenía un lunarcito de otro color, va para atrás. Tenía que estar enteramente y perfectamente bien hecho ese animalito. ¿Sí? Y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. ¿Qué es el holocausto? El holocausto es presentar el cuerpo del animal y quemarlo enteramente hasta consumirse en el altar del sacrificio. Ofrenda quemada de olor grato a Jehová, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Ese holocausto tenía que ser de un becerro y un cordero de un año. Pero si ustedes se fijan, dice el versículo 3: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación. Tomad un macho cabrío para expiación. O sea, se tenía que preparar Aarón, sus hijos y todo el pueblo para ofrecer sus pecados en ese animal, expiar su alma, expiar su pecado, para presentarse puros ante Dios. ¿Sí? Por eso le dice mi Señor: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Primero el macho cabrío para expiar los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? Y para holocausto, ¿sí? Para holocausto, un becerro y un cordero de un año, ofrenda quemada, consumida totalmente en el altar del holocausto. ¿Sí? Versículo 4: asimismo un buey y un carnero
para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Vean qué maravilla. Prepárese, pueblo, prepárese, sacerdotes, porque hoy se va a aparecer Jehová delante de vosotros. Y yo le digo a la iglesia Maranata y a los hermanos que nos ven en las redes sociales, prepárense, preparémonos, hermanos. Ya desde hace algún tiempo estamos viendo señales, estamos viendo lo que escribió el Señor en su palabra en Mateo 24, Joel 2:28, Lucas 21, Marcos 13. Preparémonos, porque veremos al Señor muy pronto. Muy pronto. ¿Sí? Entonces aquí les dice, vean qué maravilla, dice: asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz. Para sacrificio de paz, un carnero. Y luego dice: que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Hoy a vosotros. Versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente dice este versículo: traigan también un toro y un carnero para ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión. Sacrificio de comunión. Tener comunión con el Señor. Y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. Esa ofrenda de cereal amasada era de harina de trigo. Harina de trigo. El Señor se manifestará hoy ante ustedes, dice la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué emoción! Imagínense en ese momento las indicaciones dadas a Moisés y luego dadas al pueblo. Prepárense, prepárense, porque el Señor se va a aparecer hoy mismo ante ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso momento ese que estaban aguardando los hijos de Israel! Pero aquí hay algo interesante que comentar. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras iniquidades, le pedimos perdón al Señor por todo lo que hemos hecho en toda nuestra vida, ¿verdad? Ofrecemos, ¿verdad?, al Señor nuestra vida y le pedimos perdón. ¿Quién respalda esa confesión? ¿Quién la respalda? ¿Qué me hace limpio al yo confesar mis pecados? Porque yo no voy a venir aquí con una corderita. A ver, hermano, por favor, tráeme la corderita que está ahí atrás, por favor. Que venga para acá la corderita y vamos a imponer las manos sobre ella. Somos libres de esas cosas. Hubo un cordero que fue inmolado, que fue torturado, que fue linchado, que fue latigueado, el Cordero de Dios, y su sangre bendita en la cruz del Calvario. Esa es la que ahorita, cuando yo me confieso ante Él como nuevo creyente, su sangre bendita me lava de todo pecado, de toda iniquidad, y soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una nueva vida en el Señor, y paso a ser ya parte de su familia, o ya soy su hijo, porque así lo dice la palabra en Juan 1:11. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ese momento el ser humano pasa de criatura a hijo de Dios.
Entonces aquí vemos un reflejo de eso. El pueblo se está preparando, el sumo sacerdote se está preparando, está expiando su pecado, el pueblo también está expiando su pecado, preparándose para ver a Dios. ¿Se dan cuenta? Y luego, si yo me confieso ante el Señor y lo recibo como mi Salvador de mi vida, ¿qué va a venir después? Hablando de un cristiano entregado, obviamente, va a venir comunión con el Padre, comunión con el Hijo. Ellos que tenían que presentar después de la expiación de sus pecados, sacrificios de paz. Sacrificios de paz, dice el versículo 4. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz. Los israelitas, cuando eran bendecidos por el Señor, cuando les iba bien en sus cosechas, sobreabundó la cosecha, o si algún integrante de su familia se enfermaba y la persona oraba y le pedía al Señor y esa persona mejoraba, sanaba, había agradecimiento de parte de esa persona. Entonces, ¿qué hacían los israelitas? Llevaban un sacrificio de paz al sacerdote por esa bendición que Dios mostró, por esa bendición que el Señor tuvo en su vida. Entonces, ¿qué hacía? Llevaban al animal, lo inmolaban, le imponían las manos, lo preparaban, lo quemaban en el altar del holocausto, y parte de la carne de ese animal la comía el ofrendante adentro del tabernáculo, ¿sí?, junto con su familia e invitados. ¿Sí? ¿Qué mejor comunión con la familia que en la comida, ¿verdad? En la comida de comunión. Siempre hay comunión, hay intimidad. Entonces el ofrendante, al ser favorecido por Dios en esa bondad de parte de Dios, ofrecía ese animal y parte de ese animal lo comían allá dentro del altar en comunión con Dios. Nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando entregamos nuestros pecados a Él, confesamos nuestras iniquidades al Señor, y si vivimos completamente obedeciendo a su palabra, va a haber comunión. Va a haber comunión con el Señor. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite. ¿Por qué una ofrenda amasada? Una ofrenda de cereal. Siempre en los sacrificios, siempre iban incluidos panes sin levadura, hojaldres de harina, de flor de harina. La flor de harina era la más selecta, la más fina que había. ¿Sí? ¿Por qué incluía ese pan ahí? Porque sabemos que el pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, ¿sí?, nos dice que si el grano de trigo no cae a tierra, ¿verdad?, y muere, queda solo. Pero si muere ese grano de trigo, dará mucho fruto, mucho fruto. Ahí el Señor nos está diciendo que Él es el trigo, Él es el pan de vida. Y en todo sacrificio de Levítico siempre se ofrecía ese pan, lo quemaban en el altar, sombra y figura del pan de vida que también lo quemaron en la cruz del Calvario, dando su vida por cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos en Levítico, entre líneas, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en esa ofrenda amasada de flor de harina, la más selecta, la más fina que hay. ¿Y qué pan tan más fino, tan más selecto que hay puede ser que mi Señor Jesucristo? Ninguno como Él. Porque dice el Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed
jamás. No tendrás sed jamás. ¿Ok? Entonces dice el versículo 4 nuevamente: y asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿Sí? Después que viene la confesión de pecados, después de que viene la expiación de tu alma, viene la comunión con Dios. Viene la paz, viene el gozo, viene el reposo a tu vida. El Señor mismo le dice a los judíos que el día de reposo no fue por causa de los judíos. Él es el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Entonces aquí la palabra del Señor en Primera de Juan nos dice: Primera de Juan 1, versículo 3. Y hace un momento dije mal la cita, nadie me corrigió. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos y a los fariseos que el hombre no fue hecho a causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre, para que descansara el hombre. ¿Sí? ¿Ok? Si no me jalan las orejas el Señor. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es hermoso, es maravilloso cuando vives en esa comunión con el Señor, de verdad. No hay preocupaciones, no hay afanes, no hay miedos. Ahorita la gente tiene miedo. No hay miedos, porque tú sabes en certidumbre de fe que el Señor tu Dios tiene el control de tu vida. Amén. Él la tiene. Amén. 4 prédicas aquí hubo acerca del virus que acecha al mundo. 4. Y yo les dije: ¿por qué teméis al virus? Mejor teme a Dios, para que no le temas al virus. Y en certidumbre de fe así debemos de vivir. Somos libres, hermanos. La gente vive esclavizada a ese virus. Es increíble cómo vive la gente, totalmente afanada y esclavizada por el virus, y totalmente afanada porque ya quiero que me vacunen con la segunda dosis. Su esperanza es la sustancia esa. ¿Por qué no tu esperanza es Dios? ¿Por qué no buscas mejor a Dios en tu corazón? Lo digo y lo vuelvo a decir: la gente hasta se está yendo a Estados Unidos para vacunarse allá. Porque aquí todavía me toca, yo creo que hasta noviembre, ¿verdad? No, ¿por qué no entregan tu vida? ¿Por qué no entregas tu vida a Cristo? Entrega tu vida a Dios. Y si habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo su sombra, el virus no te toca. El virus no te toca. Amén. Con esa fe, pero con esa entrega también. Porque puedo decir: yo sí tengo mucha fe, pero no habito al abrigo del Altísimo, ¿verdad? No. Fe respaldada con la comunión que debemos de tener con el Hijo y con el Padre. ¿Sí? Escribe Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se imaginan la comunión tan hermosa que tenían los apóstoles? Hay una película que se llama La Resurrección de Cristo de Joseph Fiennes, donde se ven a los apóstoles todo el tiempo contentos, todo el tiempo alegres, todo el tiempo. No con sus carotas así, ay, es domingo, voy a la iglesia. Tengo que llegar temprano. No, hermanos, ese ímpetu, ese amor, esa esperanza, ese gozo debe de transmitirse, debe de reflejarse en nuestros corazones. ¿Sí? Imagínense toda la iglesia en comunión, los unos con los otros, sin estar viendo superficialidades, sin estar viendo detalles, sin estar viendo cosas que no tienen nada que ver con tu comunión, con tu hermano. Ama a tu hermano. Como dice Santiago, ahí viene mi hermano de los millones, venga, pásese por aquí, mi hermano. Mi hermanito, venga, siéntese aquí, por favor. A ver, tú, andrajoso, vete para allá atrás. Y acá que se siente el hermano rico. Así hay congregaciones. ¿Por qué somos así? ¿Por qué vemos la apariencia externa de la gente? No, hermanos. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos. Todos. Me acuerdo cuando vino aquí, ¿se acuerdan de un indigente que vino a la iglesia? Jorge, ¿se acuerdan? A mí me dio mucho gusto que la iglesia lo tratara de forma adecuada. Eso sí, lo tenían todo arrinconado hasta allá atrás. No, él quería sentarse allá atrás. Pero así debemos de ser con todos. Para los ojos de Dios todos somos iguales, todos valemos lo mismo. ¿Por qué hacemos divisiones nosotros? Separaciones, juicios. No, todos somos iguales. ¿Sí? Entonces dice Primera de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si verdaderamente toda una iglesia estuviera totalmente entregada al Señor y en comunión todos unos con otros, ¡qué hermosura! ¡Qué maravilla! Pero sabemos que no hay iglesias perfectas. Sí. Pero bueno, busquemos eso. Busquemos una comunión plena, completa con Dios. Totalmente entregados a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Regresemos a Levítico 9, por favor. Entonces aquí la palabra, si ustedes se dan cuenta del versículo 1 al 4, es el proceso, o más bien es lo que nosotros también hacemos como cristianos. Llegamos a los pies de Cristo, nos confesamos ante el Señor, nos confesamos ante el Señor. Pasamos a ser parte de su familia. Y
y hay comunión. Hay comunión. Sí. Versículo 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de la unión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Imagínense toda la congregación ahí a la entrada del tabernáculo para la ceremonia de inicio de labores de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Versículo 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero póngale atención al versículo 6, dice: entonces Moisés dijo, ay, el enemigo no me quiere dejar predicar. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, hacedlo. Simple y llanamente, hacedlo. Esto es lo que mandó Jehová. Aquí está. Esto es lo que mandó el Señor. Hacedlo. Y si lo hacemos, y si cumplimos, y si obedecemos, ¿qué vamos a ver? La gloria de Jehová. Amén. La gloria de Jehová. Amén. Cuando venga Cristo por su iglesia y seamos arrebatados al cielo, nuestro cuerpo va a ser transformado del cuerpo de carne al cuerpo glorificado. Y vamos a ver ya la gloria de Jehová. La gloria que mi Señor Jesucristo le dijo a su Padre: quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Quiero que ellos vean la gloria que tú me diste. Ese versículo a mí me pone de verdad con la piel chinita. En Juan 17. Señor, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Quiero mostrarles la gloria que tú me has dado. Quiero que esa gloria, ellos participen de ella. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura de Señor tenemos! Y si hacemos esto, la gloria de Jehová veremos dentro de muy poco tiempo. ¿Sí? Haced esto. Esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¡Qué maravilla! El que me ama, dice mi Señor Jesucristo, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nada más es eso. ¿Amamos al Señor? Amén. Amén. Guardemos su mandamiento. Guardemos su palabra. Nada más y nada menos que eso. ¿Sí? Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Que se reconcilie el pueblo con Dios. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que tenemos nosotros la palabra de reconciliación para el mundo. Como si Dios rogase por nosotros: reconcíliate con Dios. Somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo estamos representando? ¿Lo estamos representando bien? ¿O lo estamos representando mal? ¿Sí? ¿Buen testimonio o mal testimonio? ¿Qué clase de embajadores somos? Todo embajador hace su esmero, entrega
representar bien a su país, ¿verdad? Nosotros debemos de hacer ese esmero, esa entrega por representar a nuestro Dios bendito y a su amado Hijo Jesucristo. ¿Sí? Versículo 8. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Lo degolló. ¿Sí? Ese becerro que era por la expiación de los pecados de Aarón. Quiere decir que los sumos sacerdotes también pecaban y tenían que ofrecer su holocausto, su sacrificio, para que el Señor limpiara su pecado. No limpiara, cubriera su pecado. Cubriera su pecado. Versículo 9 dice: y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Recuerden que el libro de Levítico es hermosísimo porque es un libro de detalles acerca de nuestro Señor Jesucristo, ahí entre líneas. El altar del holocausto es una sombra y figura de la cruz de Cristo, porque en ese altar del holocausto se quemaban y se expiaban los animales, ¿verdad? La sangre de los animalitos también se vertía sobre los cuernos del altar, ¿verdad? Y de esa forma se expiaba el pecado de la persona por medio de esa víctima inocente. Por aquí hay algo muy importante, dice: y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Derramó lo que sobró de la sangre del animal y lo puso al pie del altar. ¿Eso qué significa? Cuando Cristo Jesús estuvo crucificado en la cruz, toda su sangre, ¿a dónde fue, digamos, derramada o tirada? Al pie de la cruz. Al pie de la cruz, ahí quedó toda su sangre. ¿Sí? Entonces aquí vemos una sombra y figura de la sangre del Mesías derramada al pie del altar, que era la cruz del Calvario. Versículo 10 dice: e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. ¿Por qué la carne, la piel se tenían que quemar fuera del campamento y no ahí mismo en el altar? ¿Sí? ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? ¿No lo crucificaron fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad lo crucificaron. Ahí vemos otra sombra y figura de Cristo Jesús. Y así nos lo dice Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Ahora hay que distinguir en el libro de Levítico, cuando se lleva fuera del campamento y se quema la piel y la carne, es porque se presenta un sacrificio por el pecado. Por el pecado. ¿Sí? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado
es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues, dice, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Este libro está escrito para los hebreos. Aquí les está hablando, aquí el autor de Hebreos le está hablando al pueblo judío de que salgan fuera del campamento, ¿verdad? Salgan pues de la ley religiosa, salgan pues de las obras de la ley. Porque todavía había mucho cristiano judío en ese entonces que todavía se circuncidaba, que todavía guardaban las obras de la ley. Y mi Señor Jesucristo nos dijo en su palabra que es por gracia que obtenemos la salvación, no por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación es un don de Dios. Y por la ley ya nadie sería salvo, más que por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Así es que no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que hablar en hebreo, no tenemos que practicar las obras de la ley. Y muchos hermanos están cayendo en eso de que tenemos que judaizarnos. Y no es así, no es así. Versículo 12 dice, regresamos a Levítico 9, 12, por favor. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció el alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. ¿Qué significa esto de que el holocausto fue presentado pieza por pieza y luego la cabeza? Recuerden que el holocausto es una ofrenda quemada, una ofrenda completa, quemada en el altar. Presentaban el holocausto y tenía que ser consumida totalmente. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 12? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Una ofrenda de holocausto espiritual es la que tenemos que hacer diario. Depositar en ese altar del holocausto nuestra carnalidad, nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, pero presentarlo ahí y decirle: Señor mío, te ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Ayúdame a hacer un holocausto de ofrenda en olor grato a ti. No nos ha faltado comida, no nos ha faltado un techo, tenemos donde dormir. Mucha gente allá afuera las está viendo duras, pero nosotros tenemos que comer, ¿verdad? Amén. ¿Y de qué manera le puedo pagar a Dios? Presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y viniendo al servicio, viniendo a la iglesia, a aprender, a escuchar la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí habla en el versículo 13, después le presentaron el holocausto pieza por pieza. ¿Cuál fue el holocausto también que fue entregado a favor de nosotros? El holocausto de Cristo Jesús, completamente entregado en ese madero. ¿Sí?
que pieza por pieza los soldados romanos lo maltrataron, que pieza por pieza los soldados romanos lo latiguearon. ¿Sí? Su holocausto el Señor lo fue experimentando desde ese jueves en la noche que fue entregado. Desde esa noche lo empezaron a vituperar, se empezaron a burlar de él, lo empezaron a golpear, a arrancar la barba, lo empezaron a consumir. Ese holocausto se entregó por completo a nosotros, pieza por pieza, y la cabeza también dice. ¿Sí? Versículo 14 dice: luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Versículo 15: ofreció también la ofrenda del pueblo. Primero fue la ofrenda por el sumo sacerdote, ¿verdad? La ofrenda del sumo sacerdote, su expiación y su ofrenda de paz. Luego, en el 15, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío, aquí es otro animal, de menor jerarquía que el del sumo sacerdote, porque había jerarquías. La primera jerarquía era la vaca, luego abajo machos cabríos, y luego abajo, aquí tengo mi listita, me falla la memoria. El animal de mayor jerarquía era el toro, del cual viene la vaca, el novillo, la vaquilla o el becerro. Abajo del toro viene el carnero, que es una oveja, un borrego y un cordero. El cordero es el bebé de carnero. Y ya por debajo de la cabra venía el macho cabrío o chivo. Y si la persona no tenía ya ni para nada de eso, tenían que presentar aves, tórtolas y palominos. ¿Y cuál era lo representativo de estos animales? Más bien la característica de estos animales, que eran animales frágiles, animales inocentes, animales que no se podían defender. Ya me imagino, mi Señor Dios, Jehová le habló a Moisés y le dijo: ve y presenta un león, el más feroz de todos, como ofrenda para el pueblo. Presentó lo más débil, lo más frágil, lo más noble, lo más inocente. ¿Y por qué? Porque así fue el Señor Jesús. Así fue nuestro Señor Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él era manso, Él era humilde, Él era sencillo. Sed prudentes, dice el Señor. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Verdad? Por eso este esquema de animales, como también sombra y figura tipificando el carácter del Mesías, que iba a ser inocente, frágil en humanidad, pero no en deidad. Aclaro. ¿Sí? Bien. Ya vamos a terminar, dice la palabra del Señor. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, como la expiación del sacerdote, del sumo sacerdote, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano.
ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano. La ofrenda de grano, ¿sí? ¿De cuál grano? Grano de trigo. Recuerden, los panes obviamente son de trigo. Y mi Señor Jesucristo es ese grano de trigo que cayó a tierra para dar mucho fruto. Y aquí está el fruto. Aquí y en muchas partes del mundo. Su iglesia. Su iglesia. ¿Sí? Ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar. Además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Viene después del holocausto, después de la expiación, viene el sacrificio de paz, ¿verdad? Viene la comunión. Cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal, nos sentimos lejos del Señor. Nos da miedo. El miedo entra. Pero inmediatamente viene la confesión del pecado, el arrepentimiento, la confesión. ¿Y qué vuelve a pasar entre nosotros y Dios? Vuelve a haber comunión. La comunión tan hermosa que tenemos con el Señor. ¿Sí? Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar. Este versículo 20 dice así la palabra del Señor en la Biblia. Dios habla hoy: y pusieron las grasas junto con los pechos. Entonces Aarón quemó las grasas en el altar. No es que las grasas junto con el pecho del animal fueran quemadas juntas, sino que se separó el pecho de las grasas y lo que se quemó fue la grasa del animal. Ahora, ¿por qué se quemaba la grasa del animal? Mi Señor Dios quería proteger, cuidar a su pueblo de no comer grasa. Por eso hasta el día de hoy se conoce el alimento kosher, que es para los judíos. Un alimento especial que no tiene grasa. La palabra kosher significa limpio, comida limpia, ¿verdad? Ok. Entonces, versículo 21 dice: pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Este versículo en la Dios habla hoy dice así: pero con los pechos y los muslos derechos solo celebró ante el Señor el rito de presentación, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. La Reina Valera dice que los meció. ¿Cómo se los presentaba el Señor? Haciendo este movimiento, los mecía en forma horizontal. Había otro rito en las ofrendas de holocausto que eran ofrenda elevada. Entonces los hacía así. Y si tú haces así y luego haces así, ¿qué se figura? La cruz de Cristo, la cruz del Señor. ¿Ok? ¿Sí? Versículo 22: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Aquí hay algo muy importante, mensaje para nosotros. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Sí? Y después de hacer la expiación de tu pecado, la confesión de tu pecado,
el holocausto, tu entrega completa, ofrenda quemada, tú ofrécete al Señor completamente. Señor mío, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Mi yo, mi orgullo, mi vanidad, mi ego, te las entrego a ti, Señor, y me humillo ante ti. Eso es lo que debe de hacer la iglesia. Pero ¿qué creen? Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero qué sencillo es decirle al Señor: Señor mío, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Donde tú me quieras poner, donde tú me quieras llevar, ahí yo voy. Pero le empezamos a poner peros al Señor. Ay, Señor, pero ¿por qué por ahí? Mejor me voy para este lado. Este lado. ¿Verdad? Y no dejamos que el Señor obre, maneje nuestra vida. Tan sencillo, hermanos. Disponer tu corazón al Señor y decirle: Señor mío, soy tu holocausto, tu ofrenda quemada, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Y van a ver que el Señor hará maravillas en sus vidas. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación que tenemos que hacer, la confesión de pecados diaria en oración: Señor mío, perdóname por mis malos pensamientos, por mis malas palabras, por haber criticado a la vecina, por haber juzgado a tal fulanito, por murmurar de la gente, por hablar mal de mi yerno, por hablar mal de mi nuera. Confesar nuestros pecados ante el Señor. El holocausto, y después de que tú tengas esa entrega total al Señor, ¿qué viene? La paz. ¡Qué hermosura! El sacrificio de paz viene a tu vida y a tu corazón y dices: sha-la-la-la-la. Hermoso cuando vives así. Cuando vives totalmente arrullado por el Señor. Arrullado por el Señor. Después de que hizo la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. ¿De dónde descendió? Del altar. Estaba en el altar, ¿verdad? Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué dice después? Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Vieron la gloria del Señor. Su Shekinah bajando, su nube bajando y entrando al lugar santísimo, llenándolo todo. Llenándolo todo. Y si tú dejas que el Señor entre a tu corazón, te va a llenar todo. Todo. ¿Sí? La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ya vamos a terminar, hermanos. Espérenme tantito, unas 3 horas más. Dice la palabra del Señor. Digo, un comentario bíblico. John MacArthur habla sobre esto. Dice: la Biblia se refiere con frecuencia a la gloria de Dios, la manifestación visible de su hermosura y perfección reducidas a una luz refulgente. Siempre va a haber luz en la gloria del Señor. Y siempre va a haber vida y luz en ti si estás con el Señor. Su gloria se manifestó a Moisés en la zarza ardiente en Madián, en una nube en el monte Sinaí y en una roca en el monte Sinaí. La gloria de Dios llenó también el tabernáculo y dirigió al pueblo como columna de fuego y de nube, y llenó también el templo de Jerusalén. Cuando Aarón hizo el primer sacrificio en el desierto como sacerdote, es lo que estamos viendo, la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.
En estas manifestaciones, Dios estaba revelando su justicia, santidad, verdad, sabiduría y gracia. Y la suma de todo lo que Él es. Sin embargo, la gloria de Dios nunca se ha expresado de manera más perfecta que en su Hijo, el Señor Jesucristo. Se verá de nuevo en la tierra cuando Él vuelva. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. ¿Sí? Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Ahora, ¿cómo se presentó ese fuego desde el cielo? Así como un lanzallamas. No. Un rayo desde el cielo cayó sobre el altar y consumió completamente el holocausto. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz, el rayo del Señor, la luz del Señor, el fuego consumidor del Señor te puede consumir completamente tu vida. En el sentido de todas nuestras imperfecciones, toda nuestra carnalidad, ¿verdad? El fuego de Jehová los puede consumir. Siempre y cuando tú te dejes. Porque ya me imagino ahí al animalito, ¿no? Ahí en el holocausto, en el altar del holocausto, el animalito, le van a decir, el rayo de Jehová va a caer. No, yo no quiero. Y en esos momentos resucita el animalito. No, yo no quiero el rayo de Jehová. Así somos. ¿Por qué no nos dejamos tocar, mover, transformar de gloria en gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasó con ese animalito? Ya estaba muerto, ¿verdad? Muerto el pecado, ya estaba ahí. Y el rayo de Jehová consume el altar. Ese animalito completamente lo deshace. Se queda todo negro ese animalito. Pero es una figura de ese holocausto que cada uno de nosotros debe de tener en sus vidas con el Señor. Y es diario, presentarle diario ese holocausto. No nada más decirle, Señor mío, pues ayúdame que yo sea tu holocausto. Y de vez en cuando decirle eso, no, diario decirle, Señor mío, yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Diario decirle, y diario decirle también, pero también obviamente sentirlo, Señor mío, ayúdame a quemar mi carnalidad. Porque el Señor Jesucristo nos dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Amén. Y esa negación es eso precisamente, negarme a mi yo, negarme a mí mismo, a mi ego, a mi vanidad, a como yo pienso, dejar que el Señor por medio del Espíritu Santo me ayude, me guíe. Y tomar mi cruz es precisamente eso, luchar con mi carne. Luchar con mi carne. Y de esa forma vamos a seguir al Señor. ¿Ok? Así de que, hermanos, el Señor nos ha hablado y nos ha dicho que para tener comunión tenemos que expiar nuestros pecados, presentar nuestro holocausto, nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Él
y vendrá una comunión viva y hermosa ante el Señor. ¿Y para qué es esto? Para ver algún día, no muy lejano, la gloria del Señor. Amén. La gloria del Señor. Amén, hermanos. Amén.